dictadores que prohíben la risa, lagos que pueden quemar tu piel y piratería moderna. Y eso es solo el comienzo. Prepárate, porque estos son 50 de los lugares más peligrosos en la Tierra. Comenzando con el número 50, Corea del Norte. Ok, Corea del Norte no está alta en la lista de destinos deseados. Después de todo, si vas, estás rogando ser detenido y utilizado como un objeto de propaganda. Es tan peligroso que tu pasaporte ni siquiera es válido para viajar allí. Necesitarás obtener un pasaporte especial para visitar Pyongyang y probablemente sea lo mejor. Kim Jong-un es tan tiránico que prohibió reír durante 11 días durante el aniversario de la muerte de su padre. Número 49. Afganistán. Hay razones muy obvias para no viajar a Afganistán. El lugar está gobernado por fanáticos religiosos a quienes no les gusta reír, y existe la constante amenaza de guerra y terrorismo. Por eso el Departamento de Estado lo tiene en su lista de no viajar, porque lo último que querrías que suceda es verte secuestrado o detenido injustamente por los talibanes. Número 48. India. India parece que debería ser más segura, pero eso depende de dónde estés. El Departamento de Estado aconseja a los turistas que ejerzan mayor precaución en todo el país y que no viajen allí solos. Eso es doblemente cierto para las mujeres, que a menudo son objeto de acoso verbal y físico. La frontera con Pakistán, Jammu, Cachemira, Manipur y partes del centro y este de India están todas en la lista de no viajar del Departamento de Estado. El conflicto violento y el crimen elevado son amenazas constantes. Si estás decidido a ir, tal vez solo te convenga visitar el Taj Mahal. Número 47. Rusia. A través de la masa terrestre euroasiática se encuentra Rusia, un lugar lleno de belleza natural y creada por el hombre. Desafortunadamente, no es una buena idea ver esas cosas hoy. Las cosas han cambiado drásticamente desde que Vladimir Putin decidió llevar a cabo una operación especial e invadir Ucrania. El Departamento de Estado pone a todo el país en su lista de no viajar. Los extranjeros enfrentan altos riesgos de detención injusta. Probablemente no quieras convertirte en una de esas personas sometidas a un juicio espectáculo detrás de una vitrina de vidrio. Número 46. Ucrania. Ucrania tampoco es un lugar ideal para viajar hoy en día, pero la guerra terminará eventualmente. Antes de que te apresures a convertirte en uno de esos primeros viajeros posguerra y veas el estado del país, considera esto. Ucrania ahora tiene más minas terrestres que cualquier otro país. Luego están los millones de proyectiles de artillería sin explotar y las bombas de racimo acechando en su suelo. Estos explosivos se extienden sobre una franja del país tan grande como Florida. Ten cuidado si decides ir incluso décadas a partir de ahora, porque estas cosas pueden durar mucho tiempo. Número 45. El Frente Occidental de Francia y Bélgica. Durante la Primera Guerra Mundial, el Frente Occidental se extendió a través de Francia y Bélgica, donde se dispararon más de 1.000 millones de rondas explosivas, y hasta el 30% de ellas nunca detonaron. Solo en Francia, se recuperan cada año 900 toneladas, 816.000 kilos de municiones, sin explotar en lo que se conoce como la cosecha de hierro. Más de 600 trabajadores han perdido sus vidas intentando limpiarlo. Cerca de Ypres, en Bélgica, incluso podrías tropezar con una cáscara de gas cubierta de costra, aún mortal después de más de un siglo. Podría sonar emocionante, pero confía en nosotros, estos campos son los últimos lugares que querrías explorar solo. Número 44. Egipto. Tiene más minas terrestres que cualquier otro país, con casi 23 millones enterradas en su suelo. La Segunda Guerra Mundial y las repetidas guerras con Israel hasta 1973 han dejado mantos de estas difíciles de encontrar minas antitanque en los desiertos occidental y del Sinaí. Ya han matado o herido a miles, con más aún por descubrir. Y Egipto no es la trampa turística que está plagada de minas. Número 43. Camboya. Angkor Wat en Camboya es una de las estructuras más famosas del mundo. Pero este país solo recientemente emergió de una historia bastante oscura. Ha visto la guerra y la tiranía de regímenes como el Khmer Rouge, todos los cuales colocaron minas terrestres. Alrededor de 8 a 10 millones de ellas. Más de 40.000 camboyanos sufrieron amputaciones por estas minas entre 1979, cuando los vietnamitas derrocaron al Khmer Rouge, y 1999. Eso significaba 40 víctimas por semana. 42. Laos. El lugar más bombardeado del mundo no es ninguno que primero venga a la mente. Quizás seas uno de los crecientes número de turistas interesados en un viaje a Laos, que el Consejo Europeo de Comercio y Turismo nombró uno de los mejores lugares por su arquitectura y historia.
pero Laos fue parte del sendero Ho Chi Minh en la Guerra de Vietnam. Y el ejército de los Estados Unidos lanzó más de 270 millones de bombas de racimo en todo el país entre 1964 y 1973. 80 millones de ellas no explotaron al impactar. Todavía están matando o mutilando a personas. Así que si planeas ir a Laos, caminar por una zona sin guía no es una buena idea para esa transmisión en vivo que tienes planeada. Las minas y las bombas sin explotar hacen que el pasado sea un peligro aún presente. Desafortunadamente, muchos otros países están sufriendo peligros mucho más activos por criminales descontrolados. Número 41. Venezuela. La tasa de asesinatos de Venezuela alcanzó un máximo de 90 por cada 100.000 en 2015. Afortunadamente, eso ha bajado a 26.2 en 2024, pero aún es una de las más altas del mundo, y el peligro es mayor que eso. El país es una dictadura corrupta bajo Nicolás Maduro, con una aplicación arbitraria de las leyes locales y un alto riesgo de detenciones injustas. Es por eso que el Departamento de Estado aconseja directamente a los estadounidenses que no viajen a él. Número 40. México. Los cárteles de México se han vuelto tan poderosos que ahora están utilizando minas terrestres improvisadas. Los cárteles han convertido a México en el quinto país más violento del mundo, con 24.9 asesinatos por cada 100.000 personas en 2023. Por lo tanto, si vas a México, es mejor que te mantengas en las principales áreas turísticas y evites los lugares sobre los que el Departamento de Estado de Estados Unidos emite advertencias. Esto incluye a la Ciudad de México, donde se les dice a los viajeros que deben tener precaución. Número 39. Honduras. La tasa de homicidios en Honduras es incluso mayor que en México, con 31.4 por cada 100.000. Por eso el Departamento de Estado de los Estados Unidos clasifica a todo el país en el nivel 3. El impulso de actuar con precaución proviene de la alta tasa de delitos violentos y las autoridades locales a menudo carecen de los recursos para lidiar con ello. Si quieres ir allí para poder decir que has visitado un lugar peligroso, es mejor evitar las manifestaciones, mostrar signos de riqueza y, en general, salir por la noche. 38. Sudáfrica. Sudáfrica es el país más peligroso del continente africano, con una tasa de homicidios de 45.5 en 2023. El Departamento de Estado no aconseja evitar viajar allí, pero sí recomienda tener una precaución elevada. También sería mejor que te apegaras a las autopistas principales, evitaras estar solo después del anochecer o presumir de tu riqueza. También se aconseja mantenerse alejado de los municipios oscuros. Número 37. Ecuador. Ecuador es el segundo país más violento del mundo, con 45.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Departamento de Estado dice que es mejor ejercer una precaución elevada aquí. Partes del país deben ser evitadas completamente debido al crimen generalizado. Estos lugares incluyen las ciudades de Quevedo, Quinsaloma y Pueblo Viejo en la provincia de Los Ríos y Esmeraldas, y una ciudad más que mencionaremos en breve. Claro, la costa noroeste de Ecuador puede ser pintoresca, pero el crimen es alto y las fuerzas del orden carecen de recursos. Ten eso en cuenta antes de querer tomar esas fotos de Las Palmas y presumir de cómo fuiste a una de las playas más peligrosas del mundo. Número 36. Jamaica. En 2023, Jamaica fue la capital mundial de homicidios, con 49.3 asesinatos por cada 100.000 personas. Por eso se ha catalogado como un lugar al que se debe reconsiderar viajar. Las áreas turísticas son más seguras que otras partes del país, pero incluso en los complejos turísticos cerrados, el Departamento de Estado advierte sobre incidentes de robo a mano armada y agresión sexual, con tiempos de respuesta lentos por parte de las fuerzas del orden y casos que rara vez se remiten para su procesamiento. Quizás quieras ir a las áreas menos transitadas para decir que te arriesgaste, pero Washington dice que no es una buena idea. Número 35. Haití. La tasa de homicidios en Haití es de 41.1 por cada 100.000. Concedido, eso es más bajo que Ecuador o Jamaica, pero el Departamento de Estado enumera directamente a todo el país como no viajar. La reciente agitación política, que derrocó al gobierno y una tasa de delincuencia ya alta, se han combinado para hacerlo tan peligroso que incluso el personal del gobierno de los Estados Unidos tiene prohibido viajar a cualquier lugar por la noche o ir a un banco. Y si quieres visitar la frontera con la República Dominicana, tampoco es una buena idea. Es un foco de secuestros. Número 34. Kansas City, Estados Unidos. Después de escuchar sobre todas estas advertencias de viaje, podrías pensar que quieres quedarte en los Estados Unidos. Pero América es un país mucho más violento en comparación con sus pares desarrollados, con 5.76 homicidios por cada 100.000.
Aquí es donde ayuda a recordar que el crimen no es uniforme. Algunos lugares son más peligrosos que otros, eso sesga el promedio nacional de cada país. Kansas City, Missouri, es uno de esos lugares para los Estados Unidos, con una tasa de poco más de 1.700 delitos violentos por cada 100.000 en 2019. Número 33. Detroit, Estados Unidos. Detroit es otra ciudad famosa. Desafortunadamente, el hogar de la industria automotriz estadounidense ha caído en tiempos difíciles. La población disminuyó en un 63% entre 1950 y 2015, y tuvo casi 2.000 delitos violentos por cada 100.000 habitantes para el año 2019. Así que si quieres ver la historia del automóvil estadounidense, solo recuerda ejercer precaución elevada. Pero la capital del crimen de los Estados Unidos está mucho más al sur. Número 32. Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Memphis es conocida por personajes como Elvis y Johnny Cash, pero la ciudad tiene un lado más oscuro. Tuvo 63 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2023. Si vas, tienes una probabilidad de 1 en 49 de ser víctima de un delito violento, y los recortes a la financiación de la policía no han ayudado. Así que, mientras el Departamento de Estado no dirá nada al respecto, solo asegúrate de a dónde viajas si quieres rendir homenaje a la casa de algunos de los más grandes artistas del blues y el rock. Hay ciudades mucho más peligrosas en el extranjero, y es posible que no te sorprenda encontrarlas en países que ya nos has oído mencionar. Número 31. Bahía Nelson Mandela, Sudáfrica. La Bahía Nelson Mandela es la ciudad más peligrosa de África, con una tasa de asesinatos de 78.3 por cada 100.000 personas en 2024. El alto desempleo, la pobreza generalizada y el fácil acceso a las armas de fuego alimentan la presencia de grupos criminales que son un desafío para las fuerzas del orden para suprimir. Y empeora al cruzar el Océano Atlántico. Número 30. Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, tiene una tasa de asesinatos de 88.8 por cada 100.000 personas. Las organizaciones criminales organizadas compiten por las rutas de tráfico de drogas aquí y la violencia se ha desbordado. Aunque las fuerzas del orden locales han intensificado su esfuerzo contra estos criminales, condiciones fundamentales como la pobreza generalizada y la falta de recursos para la policía han permitido que las pandillas tengan un buen sustento de todos modos. Número 29. Caracas, Venezuela. El Departamento de Estado ya te dijo que evites Venezuela, pero el área de Caracas es especialmente una de la que debes mantenerte alejado. Hubo 90 homicidios por cada 100.000 personas aquí en 2022. Las tasas se dispararon a medida que las pandillas y las fuerzas de seguridad de Maduro libraban una guerra territorial por los barrios de la ciudad. Digamos que no querrías encontrarte con ninguno de los dos. Número 28. Puerto Príncipe, Haití. A través del Caribe, Puerto Príncipe eleva la tasa nacional de homicidios de Haití hasta la estratosfera. Con 117.2 asesinatos por cada 100.000 personas, es una de las 3 ciudades más peligrosas del mundo. Las pandillas armadas luchan por el control del territorio aquí, con secuestros y violencia sexual también demasiado comunes. Las autoridades locales están incapacitadas por la agitación política, por lo que esta es una zona que probablemente vale la pena evitar. Número 27. Colima, México. De las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 7 de ellas están en México, y una destaca incluso por sus estándares. Es Colima, en el estado del mismo nombre. La tasa de asesinatos aquí es de 140.3 por cada 100.000 en 2024. Colima se encuentra a lo largo de una importante ruta de comercio de narcóticos, donde las cosas se importan al país. También se encuentra en el territorio del Cartel de Jalisco Nueva Generación, una de las bandas más poderosas y peligrosas de México. Es una superpotencia del cartel, capaz de luchar guerras contra varios rivales a la vez y contra el gobierno mexicano. Pero a veces, no es el crimen lo que hace a una ciudad peligrosa. Número 26. Lahore, Pakistán. Consulta las clasificaciones en vivo en el Índice Mundial de Calidad del Aire, y seguro encontrarás a Lahore, Pakistán, como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Eso es porque ha talado la mayoría de sus árboles para construir carreteras para un número creciente de automóviles. Mezcla esto con una red de energía que depende en gran medida del carbón y el polvo de los proyectos de construcción, y obtendrás aire que a menudo es peligroso para la salud humana. Sin embargo, no todos los peligros son creados por el hombre. Hay muchas maravillas naturales allá afuera esperando amenazarte. Calor hirviente, frío amargo y cosas mucho más extrañas están allí esperando si no tienes cuidado. Número 25. El desierto de Danakil. Este es el desierto de Danakil entre Etiopía, Eritrea y Djibouti.
Aparte de algunas personas afar que son lo suficientemente valientes para minar sal, nadie pasa por estas partes. Si tienes la intención de unirte a ellos, solo debes saber que estás a punto de aventurarte en el lugar más caliente de la Tierra, que puede alcanzar temperaturas de hasta 131 grados Fahrenheit. Eso es porque este desierto es una depresión volcánica, con lagos de lava subterráneos que hacen que el área huela a huevos podridos. El olor proviene del azufre, y aquí hay gases mucho más tóxicos. Quizás no debería sorprender que la residente más famosa sea Lucy, una antepasada humana fosilizada que murió hace más de 3 millones de años. Número 24. Dalol, Etiopía. Hay una cierta parte del desierto de Danakil que solo estaba habitada por extranjeros, porque los locales ellos sabían mejor. Las ruinas de Dalol fue donde las empresas italianas y americanas extraían potasa. Era la parte habitada más caliente del mundo mientras estaban allí. La temperatura promedio en Dalol es de 94 grados Fahrenheit, 34 grados Celsius. Solo puedes llegar allí en vehículos todoterreno o camellos, y tienen que llevar sal, no tú. Así que, prepárate para pagar mucho dinero a un guía si quieres visitar este pueblo fantasma más extremo. Número 23. Lago Natron, Tanzania. Otras partes de África son más hospitalarias y hay algunos lagos impresionantes en el continente que vale la pena visitar. Aunque probablemente el lago Natron en Tanzania no sea uno de ellos. Este lago es uno de los lugares más alcalinos del mundo, con niveles de pH que pueden superar el 10, gracias a las altas concentraciones de carbonato de sodio y otros minerales. Eso significa que el agua puede quemar tu piel y tus ojos si entras en contacto con ella. Si eso no es suficiente para ti, la temperatura rivaliza con la del desierto de Danakil. Número 22. Oymyakon, Rusia. Oymyakon en la República Sahara de Rusia del Lejano Oriente, lo opuesto a Dalol. Las altas temperaturas comunes durante los meses de invierno están en los 30 y 40 grados Fahrenheit negativos. El interior de la Antártida es similar. Si quieres pasar un invierno aquí, es mejor que estés preparado. Hace tanto frío que la plomería interior se congela, por lo que los aproximadamente 500 residentes usan letrinas. Y no vayas si eres vegetariano. Los cultivos no pueden crecer aquí ya que el suelo está congelado, por lo que tendrás que depender de una dieta basada en carne. Número 21. Terracina, Brasil. Terracina, Brasil parece ser lo opuesto a Oymyakon. Las temperaturas promedio aquí alcanzan los 97 grados Fahrenheit, 36 Celsius en el verano. Pero el verdadero peligro no es el calor. En cambio, aquí podrías tener más posibilidades de ser alcanzado por un rayo que en cualquier otro lugar. Las condiciones tropicales lo convierten en el centro de las llanuras de relámpagos de Brasil, el lugar con el tercer número más alto de rayos registrados anualmente en el mundo. Si estás dispuesto a correr ese riesgo, debes saber que también es un refugio para el crimen, con 40.4 homicidios por cada 100.000 personas. Quizás deberías obtener esa grabación de relámpagos en otro lugar. Número 20. Amazonas, Brasil. Si estás en Brasil y quieres alejarte de las ciudades, podrías considerar un viaje por el Amazonas, pero quizás sea mejor pensarlo de nuevo. Claro, el lugar tiene una belleza natural impresionante, pero es mejor que estés preparado para verla. Empaca mucho repelente de mosquitos, duerme en una red para mosquitos y vacúnate contra la malaria, meningitis, rabia y muchas más. Si aún estás bien con todas estas agujas en tu brazo, debes estar consciente de las serpientes venenosas, otros depredadores y el potencial de inundaciones e incendios forestales. Si aún estás dispuesto a soportar todo eso, además del enorme calor y humedad, no vayas sin un guía experto. Los peligros en el Amazonas son obvios, pero a veces los lugares son peligrosos precisamente porque los peligros no son obvios. Número 19. Ciudad de Oklahoma, Estados Unidos. Considera la ciudad de Oklahoma. Puede que no parezca un lugar de extremos, pero los 680.000 residentes viven allí con el conocimiento de que su hogar está en el centro de la calle de los tornados, el lugar donde ocurren la mayoría de los tornados del mundo. Más de 160 de ellos han golpeado la ciudad de Oklahoma desde que comenzaron los registros en los años 1890. Es por eso que la mayoría de las personas han construido refugios en sus hogares. Los refugios oficiales simplemente congestionarían las carreteras con tráfico en una emergencia. Recuerda eso si vas allí para perseguir una tormenta, especialmente en la primavera. Número 18. Jakarta, Indonesia. A medio camino alrededor del mundo encontrarás Jakarta, Indonesia, con una población de 11.6 millones. Pero esta extensa ciudad tiene una gran vulnerabilidad. Casi la mitad de ella está por debajo del nivel del mar y se está hundiendo entre 2 y 3 pulgadas al año.
Las inundaciones ocurren prácticamente todos los años ahora. Por eso la ciudad está construyendo un enorme muro de mar. Hasta entonces, es mejor evitar la parte norte de la ciudad, que se inunda más fácilmente durante el mal tiempo, especialmente cuando te enteras del sistema de alcantarillado que no puede manejar el agua. 17. Filipinas. Un poco más al norte se encuentra Filipinas, y hay algo peculiar en este país. Está en el Anillo de Fuego, un cinturón de 25.000 millas, 40.000 kilómetros de largo, 310 millas, 500 kilómetros de ancho, que casi rodea el Océano Pacífico. Las 4 erupciones volcánicas más grandes desde el final de la última edad de hielo han ocurrido aquí. La ciudad filipina de Legazpi está justo a lo largo del anillo, y el Monte Mayón está parcialmente dentro de los límites de la ciudad. Es un popular lugar turístico y también es un volcán altamente activo. Las erupciones son tan comunes que la ciudad no tiene más opción que tener planes de evacuación elaborados. 16.000 residentes fueron desplazados solo en junio de 2023. Número 16. Tokio, Japón. Cuando piensas en Tokio, podrías pensar en la palabra seguro. Pero en algún momento, este lugar será la ciudad más peligrosa del mundo. Hay algo más sobre el Anillo de Fuego. El 90% de los terremotos totales del mundo, y los más grandes, ocurren aquí. Por eso hay uno en Tokio casi todos los días. Estos son en su mayoría pequeños, pero un terremoto de magnitud 6.6 tuvo lugar en 1894. Cuando, uno más grande golpee, será devastador. Probablemente estés bien por ahora. Solo recuerda que bajo tus pies el desastre podría golpear en cualquier momento. Número 15. Estrecho de Cook, Nueva Zelanda. El Estrecho de Cook es el paso que separa el norte y el sur de las islas principales de Nueva Zelanda, pero solo tiene 14 millas de ancho en su punto más estrecho. Eso parece mucho, pero la disposición del terreno hace de este lugar un túnel de viento. A veces, el viento puede alcanzar extremos de 150 millas por hora, 240 kilómetros por hora. El viento y las fuertes mareas significan que aquí hay poco margen de error. Incluso los marineros experimentados tienen que mantener un ojo atento en las condiciones meteorológicas. Un error puede significar un encuentro con las montañas dentadas que bordean la costa. Número 14. Costa Esqueleto, Namibia. La costa Esqueleto de Namibia es bastante similar. Hay más de 500 naufragios aquí. Un guardaparques local documentó 112 en solo 6 años. A menudo está nublado y las corrientes antárticas fluyen hacia arriba, produciendo una costa enérgica que puede llevarte 125 millas mar adentro si te atreves a arriesgar un nado. Suena como el sueño de un surfista, pero estarás compartiendo las aguas con un peligro más. Hay muchos tiburones que buscan la vida común de mamíferos marinos allí. 13. El Cabo de Buena Esperanza. El Cabo de Buena Esperanza está solo un poco más al sur. Podría ser una de las rutas de envío más importantes del mundo, pero eso no significa que sea segura. Las olas de 16 pies son comunes aquí. También tienes una buena posibilidad de encontrarte con una tormenta intensa. Hay al menos 2.000 naufragios. ¿Alguna vez has oído hablar del holandés volador? Ese barco fantasma está asociado con este lugar debido a sus intensas condiciones. Número 12. El Océano Austral. Ve un poco más al sur y te encontrarás con los rugientes 40 y los furiosos 50. Como la mayoría de la masa terrestre está en el hemisferio norte, hay poca tierra para frenar el movimiento de las poderosas corrientes aquí. Los vientos tienen una velocidad promedio mensual de unos 39 pies por segundo, 12 metros por segundo en las partes más ventosas. La combinación provoca olas con un promedio de más de 16 pies o 5 metros. Número 11. Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos es donde se encuentran el Atlántico y el Pacífico. Pocos marineros se atreven a ir a este lugar que llaman un cementerio de barcos, o el mayor obstáculo natural del mundo, si están de mejor humor. Los fuertes vientos generan olas que pueden alcanzar casi 100 pies de altura en su máximo, con acantilados dentados que esperan a los barcos que se aventuran demasiado lejos del curso, algo que es demasiado fácil de hacer en las poderosas corrientes de aquí. Ni más ni menos que el navegante Sir Francis Drake tuvo un encuentro cercano en el Cabo de Hornos. Si acaso, tuvo un tiempo más difícil aquí que contra la Armada Española. Número 10. La Bahía de Vizcaya. La Armada Española necesitaba navegar a través de la Bahía de Vizcaya para llegar a Inglaterra, y tuvo muchos problemas. Las fuertes olas tensionaron las costuras de los barcos, y algunos de ellos estaban filtrando agua antes de siquiera entrar en batalla. Podrías pensar que la navegación ha progresado desde entonces, pero estas aguas siguen siendo peligrosas.
Los vientos y las tormentas repentinas representan peligros constantes, especialmente entre abril y octubre. Es en este momento cuando los vientos de fuerza de vendaval y las tormentas repentinas se combinan con fuertes corrientes para volcar los barcos o enviarlos a los afloramientos rocosos por todas partes. Número 9. El Paso del Noroeste. Nadie logró navegar realmente desde el Atlántico hasta el Pacífico a través del Paso del Noroeste hasta 1906, cuando lo hizo Roald Amundsen de Noruega. Entonces tomó 3 años. El hielo todavía está en ambas rutas, norte y sur, en todos los momentos del año, con solo canales estrechos abiertos en el mejor de los casos. Puede que no sea tan traicionero como lo fue para esos primeros exploradores, pero definitivamente no es un viaje que quieras hacer sin un navegante experimentado. E incluso para ellos es un desafío. Incluso podrías encontrarte con morsas hostiles o osos polares si te quedas atascado. Número 8. El Canal de Mozambique. Si el hielo no es para ti, pero aún quieres una emoción, está el Canal de Mozambique en el otro lado del mundo. Extendido entre Mozambique y Madagascar, la fuerte y cálida corriente del canal fluye hacia el sur. Crea patrones climáticos impredecibles y fuertes huracanes, como el ciclón Idai a principios de 2019, uno de los peores que afectó a África. Y luego hay algo más que debes considerar. Ha estallado una insurgencia islamista que ha amenazado a los barcos en el canal. El contrabando de drogas se ha convertido en un gran negocio, así que si vas allí, se justifica una extrema precaución. Número 7. Somalia. Más al norte está Somalia, y probablemente sepas lo que podría estar esperándote allí. Claro, la piratería alcanzó su punto máximo en 2011, pero el Royal United Services Institute de Gran Bretaña dice que los piratas estuvieron más activos en 2024 que en cualquier momento de los 6 años anteriores, y los piratas somalíes operan lejos de sus aguas territoriales. Se informaron 33 incidentes solo en los primeros 3 meses de 2024. En enero y marzo, los piratas somalíes abordaron barcos a cientos de millas de sus costas. Número 6. El Golfo de Adén. El Golfo de Adén se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo por otra razón. Los rebeldes Houthi en Yemen han disparado contra la navegación comercial desde noviembre de 2023. Y no estamos hablando de armas pequeñas o RPGs, estamos hablando de misiles antibuque. Se registraron más de 100 ataques para finales de 2024. Número 5. El Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca es una ruta de envío aún más importante, con más de 100.000 barcos que pasan por allí en un año. Pero es un canal estrecho, que abarca solo 1.7 millas de ancho en el punto más corto. Eso significa que los barcos necesitan comunicarse muy cuidadosamente entre sí para evitar una colisión. Esta parte del mundo está entre las más infestadas de piratas, incluso más que Somalia. Es un largo tramo de territorio, y las fuerzas del orden tienen escasos recursos para lidiar con los problemas. Número 4. El Estrecho de Sunda. En el lado occidental de Sumatra se encuentra el Estrecho de Sunda. Tiene 15 millas 24 kilómetros de ancho en su punto más estrecho y solo 65 pies 20 metros de profundidad en su mínimo en la parte oriental. La parte occidental es mucho más profunda, y el cambio repentino puede provocar situaciones bastante complicadas. Además, podría ser golpeado por un tsunami inesperado, como el que llegó en 2018 sin previo aviso. Después de eso, el gobierno indonesio aconseja a todos los barcos evitar este estrecho, y los peligros de la región no terminan ahí. Número 3. El Mar del Sur de China. Se debe manejar con precaución el Mar del Sur de China. Hay muchas islas pequeñas y arrecifes de los que debes estar consciente, y los tifones son frecuentes, más de 20 al año en estas aguas confinadas. Luego está la tensión política. Con China construyendo islas fortificadas y chocando con sus vecinos por bienes raíces valiosos como las Islas Spratly, podría ser mejor que evites ciertas áreas. Los barcos chinos y filipinos en particular han tenido encuentros hostiles con más frecuencia en los últimos 2 años, y podrías acercarte demasiado a una operación de libertad de navegación de la Marina de los Estados Unidos si vas sin preparación. Número 2. El Mar Negro. Si el Mar del Sur de China está en un estado de guerra fría, las cosas se han calentado mucho más en el Mar Negro. Además de las tormentas y los estrechos angostos entre él y el Mediterráneo, que crean un peligro, la Marina y la Fuerza Aérea de Rusia están allí para hacer la vida mucho más peligrosa. Los barcos ucranianos han logrado evitar el bloqueo utilizando nuevas rutas más cercanas a la costa oeste y drones para repeler a la flota del Mar Negro de Rusia. Aún así, los ataques con misiles contra los puertos ucranianos continúan, y cuanto más te acercas a Crimea, mayor será el peligro al que te enfrentarás.
Y finalmente, el número 1. Isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte es un territorio indio, y las autoridades harán todo lo posible para mantenerte fuera. Dentro de 3 millas, 5 kilómetros, y serás procesado para tu propia protección. Si aterrizas allí, te encontrarás con una tribu que es hostil a todos los forasteros. Estas personas, llamadas los Sentineleses, infamemente mataron a un misionero estadounidense que aterrizó en la isla en 2018. Las autoridades indias ni siquiera intentaron procesar a los Sentineleses. Así que no pienses que ellos también lucharán por ti. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MadPack.